Hola compañeros, soy Jorge Alonso y vamos a continuar con el tema de criterios de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana. Como ya dijimos en la sesión anterior, en el video anterior, la idea es empezar a fundamentar nuestro curso de geometría euclidiana o geometría moderna. Si bien eh, ¿cómo decirlo? Empezar a fundamentar un curso de geometría es al mismo tiempo sencillo y al mismo tiempo complejo, porque puede ser complejo en el sentido de que si uno realmente quiere empezar desde cero, y lo recalco, si uno quiere empezar realmente desde cero, hay muchas cosas que hay que estar definiendo, hay muchos axiomas que hay que estar colocando y sería muy fastidioso, muy engorroso, muy tedioso hacer un curso realmente bien armado de geometría que empiece desde cero y que no dé nada por hecho, que todo lo demuestre, que todo lo presente. Si bien nosotros queremos presentar un curso bien ordenado, siguiendo esa idea de axiomática deductiva, no dar nada por hecho, ciertamente lo que vamos a hacer es no dar nada por hecho de los resultados como más relevantes. Parece que lo que estoy diciendo es un poco contradictorio, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que sí vamos a dar algunas cosas por hecho, pero son cosas como muy evidentes, muy obvias, y esas cosas se van a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, una vez hecha esa aclaración, eh, eh, una de las cosas fundamentales que ya vimos es que si bien nuestro objetivo primordial es establecer todos los criterios de congruencia de triángulos, vamos a ver que a la par, para poder establecer los criterios de congruencia de triángulos, se tienen que ir viendo diversas nociones fundamentales de geometría euclidiana, y justamente por eso es el título. En ese sentido, nosotros ya vimos que es necesario y ya ahorita lo vamos a poner como axioma, ya lo vamos a asumir y ya no lo voy a repetir tanto. Vemos que es necesario tomar uno de los criterios de congruencia de triángulos como axioma, es decir, darlo por cierto y simplemente utilizarlo. Y ya vimos que básicamente lo que significa el axioma de congruencia de triángulos, el cual lo vamos a estar denotando así: lado, ángulo, lado, con una AX de axioma al final para dar a entender que este es nuestro axioma, significa lo que yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos, que si tenemos dos triángulos ABC y A'B', C', de tal forma que cumplen con este criterio, es decir, que alguno de los lados es igual a su lado correspondiente para que para que se cumpla esta L, digámoslo así, que el ángulo consecutivo o adyacente al primer lado es igual a su correspondiente para que se cumpla este ángulo, y finalmente que este lado, que en este caso es A, es igual a este, aquí me faltó poner A prima, prima. Entonces, si dos triángulos cumplen el criterio lado, es decir, cumplen por ejemplo estos tres datos, vamos a decir que esos dos triángulos son congruentes por axioma, es decir, que son iguales. ¿Y qué significa que son iguales? Significa que no solamente estas tres partes correspondientes son iguales, sino todas las demás partes correspondientes también son iguales. Y como ya vimos que las partes que ahorita nos interesa resaltar de los triángulos son sus tres lados y sus tres ángulos, entonces si comparten estos tres datos o estas tres piezas, por decirlo de alguna manera, también comparten las restantes, que serían en este caso B igual a B', alfa igual a alfa prima y gamma igual a gamma prima. Entonces, en esencia, creo que no es difícil entender lo que dice el axioma de congruencia. Quizá en donde valdría la pena detenerse a explicarlo más es como ¿para qué nos sirven? ¿Cuál es como ese significado
si quieren ustedes, hasta un tanto filosófico de qué significa que dos triángulos son congruentes. Yo creo que no nos vamos a meter ahí porque no es el enfoque del curso, no es como la intención del curso, pero eso también es interesante. Nosotros vamos a decir simplemente que para lo que nos van a servir en general los criterios de congruencia es para poder establecer si un segmento es igual a otro o si un ángulo es igual a otro, para poder establecer no solo comparaciones sino igualdades entre segmentos y entre ángulos. Básicamente para eso a nivel operativo, para eso sirven o para eso funcionan los criterios de congruencia de triángulos, para poder establecer si un segmento es igual a otro o si un ángulo es igual a otro. Y eso ya lo iremos viendo con más calma. Ahora, como les decía, nosotros trataremos de ir de manera ordenada, trataremos de probar lo más que podamos, es decir, trataremos de dar por hecho o por ciertas o por obvias el menor número de cosas. Eso no significa que el desarrollo que vamos a hacer es totalmente autocontenido o totalmente perfecto, por decirlo así. Claro que sí vamos a tener algunas lagunas en nuestro proceder y seguramente muchas de esas lagunas ni siquiera las vamos a detectar. Ahora, además de este axioma de congruencia, yo voy a colocar o vamos a colocar en este momento otro axioma que nos va a ser útil. Este axioma tiene que ver con ángulos y lo vamos a enunciar simplemente así, como axioma, y no le voy a dar un nombre específico. Simplemente lo voy a llamar axioma y lo voy a escribir. Si el punto D está en la región angular, si D está en la región angular determinada por el ángulo ABC, entonces se va a cumplir que el ángulo ABD, es menor a el ángulo ABC, y también se va a cumplir que el ángulo DBC también es menor al propio ángulo ABC. Esto en una figura resulta muy obvio, por eso les decía, hay ciertas cosas que no, quizá aunque no las diéramos por hecho, a nadie le costaría trabajo aceptarlas, pero me parece correcto en este caso sí colocar. Entonces lo que estamos diciendo es que si tenemos el ángulo ABC y yo coloco un punto D en la región angular determinada por ABC. ¿Y cuál es la región angular determinada por ABC? Creo que visualmente es muy obvio cuál es. Entonces, si yo coloco un punto D dentro del ángulo ABC, también se puede decir de esa manera, entonces va a resultar que el ángulo formado por A, B y D resulta ser menor que el ángulo original, y también resulta que el otro ángulo que determina D, es decir, el ángulo DBC, también es menor que el ángulo original ABC. Y les decía, esto visualmente es tautológico, es autoevidente, no necesitaría demostración previa. Sin embargo, si somos rigurosos, no tenemos que dar nada por hecho, por más de que a nuestros sentidos o por más de que intuitivamente parezca cierto o evidente. Justamente una disciplina que pretende ser axiomática deductiva tiene que entender muy bien eso.
que no puedes dar nada por cierto a menos de que lo coloques como axioma, o si no, a menos que lo demuestres. Entonces, espero se esté entendiendo la idea. Ya colocamos dos axiomas. Nuestro primer axioma fue el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, y el segundo axioma que tiene que ver con ángulos. Ahora, vamos a empezar a desarrollar algunas proposiciones del libro 1 de Euclides, como ya habíamos dicho. Y un comentario que se me había olvidado hacer con respecto a este axioma es esta propiedad de que si yo coloco un punto dentro del ángulo, los ángulos que ese punto determina son menores que el ángulo original, se puede demostrar, no es forzoso darlo como axioma, pero es lo que les decía al inicio. Si yo quisiera, por ejemplo, demostrar esta propiedad, que aunque es muy evidente se puede demostrar, tendríamos que empezar a hacer un montón de consideraciones adicionales, tendríamos que empezar a colocar más definiciones, tendríamos que hacer un trabajo que sería, como se dice coloquialmente, que hace que salga más caro el caldo que las albóndigas, porque sería muy fastidioso y a alguien que no tiene mucha experiencia en geometría euclidiana le parecería un trabajo hasta yo diría un poco sin sentido. Entonces yo prefiero darlo como axioma porque es algo que vamos a utilizar y porque es algo que intuitivamente es muy obvio, ¿sale? Y otro comentario que vale la pena con respecto a lo que estoy diciendo es, por ejemplo, no es difícil que ustedes investiguen o incluso que ya lo sepan, que por ejemplo Hilbert, el matemático Hilbert, digámoslo así, reestableció o refundó la geometría euclidiana, no colocó simplemente cinco postulados o cinco axiomas. Él colocó, de hecho, hasta hizo como bloques, como grupos de axiomas. Hizo axiomas de orden, axiomas de incidencia, axiomas de continuidad, y son, si no mal recuerdo, por ahí algo así como veintitantos axiomas. Lo que quiero decirles es como tratar de argumentar que si nosotros quisiéramos realmente un curso pulcro, realmente perfecto, sería muy tardado desarrollarlo, y eso quizá ahorita ya estoy hablando de más, pero es una idea como que vale mucho la pena entenderla. Nosotros vamos a tratar de llevar el mejor orden que podamos, aún así de manera yo diría obvia, nuestro trabajo no va a ser impecable, va a tener algunas o incluso muchas lagunas, e insisto que algunas nosotros mismos ni nos daremos cuenta. ¿Sale? Entonces ahora sí, vamos a empezar a desarrollar algunas proposiciones del libro 1, porque como ya dijimos, para poder acceder a las demostraciones de los criterios de congruencia es necesario ir desarrollando herramienta geométrica, y esa herramienta geométrica precisamente son algunas de las proposiciones del libro 1. Y exacto, o sea, como un comentario sería, vamos a tener que desarrollar todas las proposiciones del libro 1, y la respuesta va a ser no, simplemente vamos a hacer en estas sesiones las que nosotros consideramos como las más relevantes, ¿no? A manera de ir justificando lo que vamos haciendo y a manera también de ir practicando la geometría euclidiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar. Vamos a cambiar de color otra vez. Coloquemos ahora color negro y vamos a colocar esto. Esta anotación ya la presentamos y vamos a hacer la proposición 1 del libro 1 de los elementos de Euclides. Es decir, vamos a empezar con la primeritita proposición del primer libro de Euclides. Y esa, palabras más, palabras menos, en esencia dice lo siguiente: construir un triángulo equilátero, construir un triángulo equilátero, construir un triángulo equilátero con AB, es decir, con el segmento AB, dado, es decir, tenemos como dado al segmento AB, ya no lo están dando, al segmento AB dado
como uno de sus lados. Como uno de sus lados. Es decir, esta proposición de hecho está bastante sencilla de hacer. Insisto, solo la hacemos como para empezar a practicar o empezar a ver cómo se trabaja en geometría euclidiana. Entonces supongamos que tenemos el segmento AB, lo voy a pintar aquí. Ahí está más o menos el segmento AB, es decir, aquí está A y aquí está B, y tenemos que construir o ser capaces de construir o determinar un triángulo equilátero, lo cual significa que de alguna manera tenemos que poder determinar un punto más o menos por aquí, de tal manera que cuando lo unamos con A y cuando lo unamos con B, podamos asegurar que el triángulo así construido es equilátero. Lo único que tenemos que hacer es un par de circunferencias. Una circunferencia va a tener centro en A y va a tener radio AB. Y la otra circunferencia va a tener centro en B y va a tener radio también AB, es decir, el radio de ambas circunferencias es el propio segmento que nos están dando, y los centros de las circunferencias en un caso es A y en el otro caso es B. La voy a hacer a mano y no me va a quedar, yo creo que me va a quedar bastante mal hecha. Solamente voy a pintar la cuarta parte de esa circunferencia, que es lo que necesitamos. Bueno, de hecho creo que convenía hacerlo al revés. A mano no me salen bien los trazos. Esa sería la circunferencia que tiene centro en A y pasa por B. Y ahora la circunferencia que tiene centro en B y pasa por A. De hecho me quedó bastante mal. Bueno, a simple vista la cuadrícula ayuda a ver que no es equilátero este triángulo, pero no importa, creo que se entiende la idea. Si yo trazo dos circunferencias y esas circunferencias yo las puedo trazar justo por el axioma que me dice que dado un punto y un radio existe la circunferencia, entonces de esa manera yo determino estas dos circunferencias y puedo decir que el punto de intersección es C. Ahora, si yo trazo la línea que va de C a B, que parece casi como el arco porque mi arco de circunferencia está mal hecho, yo puedo darme cuenta que este radio es un radio de la primera circunferencia y este radio también es un radio de la primera circunferencia. Es decir, estos dos, el lado CA y el lado AB, son iguales porque ambos son radios de la primera circunferencia. Todo esto que yo estoy diciendo ahorita verbalmente habría que escribirlo cuando quisiéramos hacer la demostración. Yo simplemente la verbalizo porque creo que cada uno de nosotros puede ir redactando los pasos correspondientes. Y de igual manera, en la segunda circunferencia el segmento AB es radio y también el segmento CB. Por lo tanto, estos dos segmentos son iguales porque ambos son radios de la segunda circunferencia. Por lo tanto, podemos decir que tanto el segmento CA y el segmento CB son iguales al segmento AB. Y por lo tanto, si dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. Esto que acabo de enunciar es una noción común de los elementos de Euclides, que insisto, no la hemos redactado y no lo vamos a hacer justo porque son cosas que intuitivamente son muy claras. Y lo repito, si dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. Y por lo tanto, lo que tenemos es que el lado CA, el lado CB y el lado AB son iguales entre sí y por lo tanto podemos decir que el triángulo ABC es un triángulo equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Insisto, no escribí nada acerca de la demostración, pero todo lo verbalicé a mi juicio con detalle. Ahora, ya hicimos nuestra primera demostración. Lo que vamos a hacer ahorita es seguir avanzando. Vamos a avanzar con un teorema que va a resultar como muy importante en el sentido de que muchas veces o en reiteradas ocasiones lo vamos a ocupar a lo largo del curso. Entonces, ese teorema no es otra cosa más que el teorema del triángulo isósceles y lo vamos a enunciar así como el teorema del triángulo isósceles. Pero antes de eso vamos a
por ejemplo, esta definición sí me parece correcto o adecuado escribirla, aunque es una de las muchas definiciones que vienen en los elementos de Euclides. Esta sí la escribo pues porque es una definición como muy común que pues a lo mejor vale la pena escribirla. Insisto, todo el tiempo vamos a estar utilizando los postulados de Euclides, las nociones comunes, las definiciones, pero todas ellas ya las damos por vistas y y cualquiera de nosotros las puede consultar en muchos lados, ¿no? Y además, la gran mayoría de todas esas, pues son como, digámoslo así, conocidas para la gran mayoría. Entonces, definición. Vamos a definir lo que es o lo que vamos a entender por triángulo isósceles. Y vamos a escribir el triángulo ABC es isósceles si dos de sus lados son iguales. Si dos de sus lados son iguales. Eso todo mundo lo sabe, yo diría algo así. Y nosotros, respetando la notación que hemos puesto para los lados y los ángulos de un triángulo, pues en este caso le voy a poner entre paréntesis que B es igual a C, respetando, insisto, la notación que hemos dicho para los triángulos, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya que sabemos que un triángulo es isósceles si dos de sus lados son iguales, lo podemos establecer el teorema del triángulo isósceles. Y una observación que hago es la siguiente. El teorema del triángulo isósceles abarca dos de las proposiciones del libro 1 de los elementos de Euclides. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer en este momento es la proposición 5 y la proposición 6 de los elementos de Euclides. Entonces, básicamente vamos a hacer estas dos proposiciones. El teorema, a este teorema sí le ponemos nombre, teorema del triángulo, isósceles. ¿Sale? Y el teorema, la redacción está muy sencilla si utilizamos la notación que ya hemos acordado. Dice el triángulo ABC es isósceles sí y solo sí. De hecho, la ida es la proposición 5 y el regreso es la proposición 6 del libro 1 de los elementos de Euclides. El triángulo ABC es isósceles sí y solo sí. El ángulo beta es igual al ángulo gamma. Es decir, cualquiera ya se está imaginando lo que voy a pintar. Bueno, yo creo que no es nada difícil imaginárselo. Entonces, si yo tengo el triángulo A, B, C y me dicen que es isósceles, es decir, me dicen que en este caso B es igual a C, entonces en la ida yo tendría que demostrar que beta es igual a gamma. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a realizar primero la ida. Es decir, nuestra hipótesis en este caso es que el triángulo ABC es isósceles. Es decir, B es igual a C. Y lo que tenemos que demostrar es que el ángulo beta es igual al ángulo gamma, que son los dos, si se fijan, otra forma de expresar esta proposición, que es la forma en que la expresó Euclides, es que si en un triángulo
que si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces también los lados opuestos a los lados iguales son iguales entre sí. Esa forma parece un poco más rebuscada o un poco como trabalenguas, pero creo que también se entiende. Sin embargo, yo creo que ya utilizando notación de este estilo es como más preciso, pero esta notación requiere casi siempre estar refiriéndose a una figura. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que beta es igual a gamma. No es nada difícil demostrarlo. Lo que tenemos que hacer simplemente es hacer como un esfuerzo de imaginación. Lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahorita lo vamos a hacer reiteradas veces, sobre todo al inicio del curso, que es la técnica de empezar a considerar copias de los triángulos. Es decir, yo me lo imagino siempre como un fantasmita, ¿no? O sea, imaginemos que es posible cada vez que yo tenga un triángulo generar copias idénticas de él, como cuando en las películas alguien se muere y en ese momento sale su fantasma, pero su fantasma inicialmente es como una copia exacta de él, solamente que más difuminada. Es decir, lo que quiero decir ahorita es, imaginemos que de este triángulo ABC yo puedo sacar una copia de él como si fuera un fantasmita, y aquí esa copia la empiezo a trasladar hacia la derecha, como estoy moviendo ahorita el cursor. Ahora, esa copia todavía no la dejo caer al pizarrón, digámoslo así, sino que primero la volteo, es decir, la volteo de tal manera que el vértice C ahora quede en el lugar donde está el vértice B e inversamente, es decir, haciendo una copia de este triángulo, yo puedo crear un triángulo como el que sigue, un triángulo más o menos así, simplemente volteando el triángulo original. El vértice A no le pasa, se queda en su mismo lugar porque simplemente voy a voltear de tal manera que C quede en B y B quede en C. Aquí queda obviamente C por lo que acabo de decir y aquí queda B. El lado A tampoco se mueve de lugar en este caso, pero el lado B sí se mueve de lugar, queda ahora de este lado y lo mismo con el lado C. Creo que estoy explicando de más, creo que visualmente es muy obvio lo que estoy haciendo. Ahora aquí queda gamma y aquí queda beta. Ahora, yo lo que hice simplemente es a partir del triángulo ABC sacar una copia de él y esa copia voltearla, girarla para que me quede de esta manera. Ahora, si se fijan, en este momento simplemente yo le voy a llamar A', C' y B' para diferenciarlo de este triángulo. ¿Sale? Si se fijan, en este momento yo tengo el triángulo ABC y tenemos el triángulo A', B', C'. Pero notemos lo siguiente, por hipótesis, el lado B es igual al lado C. Y como este triángulo es una copia de él, se sigue cumpliendo que el lado B es igual al lado C. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Consideremos también el tercer ángulo, que es alfa. Ese ángulo sigue estando ahí, digámoslo así, que no se movió del lugar. Por lo tanto, estos dos triángulos lo que están haciendo es lo siguiente. Este lado que es C, su correspondiente es este que es B, pero por hipótesis son iguales. Este ángulo que es alfa es igual a alfa porque no se movió del lugar y este lado B es igual a este lado C por hipótesis. Es decir, yo puedo decir en este momento que estos dos triángulos son congruentes, son congruentes. La palabra correcta para triángulos es congruentes. Son congruentes precisamente o gracias a lo que nosotros acabamos de nombrar como nuestro axioma de congruencia. Es decir, cada vez que yo tenga dos triángulos que están cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado, ya no tengo que hacer nada, simplemente puedo decir ya en automático que esos triángulos son congruentes. ¿Y qué significa que dos triángulos sean congruentes? Significa que no solamente estos elementos son iguales, sino que los otros tres que faltan correspondientes también sean iguales. Es decir, si estos dos triángulos son congruentes,
entonces, además de estos tres datos que ya tenemos, se va a cumplir que los restantes correspondientes también son iguales. En este caso, lo que se va a cumplir es que este ángulo, que es beta, es igual a su correspondiente, que es gamma, que es precisamente lo que queremos demostrar. De hecho, ya con esto podríamos ahí detenernos en la demostración, pero simplemente para practicar un poquito, el que dos triángulos sean congruentes significa que sus restantes partes correspondientes son iguales, y en este caso A sería igual a A. De hecho, ya lo sabíamos, simplemente ahora lo confirmamos de otra forma. Y también se cumple que gamma es igual a beta, que es lo mismo que el primero, solamente que escrito en otro orden, por decirlo de alguna manera. Entonces ya terminamos. Lo que hicimos aquí simplemente fue, a partir del triángulo original, crear una copia, voltearla, darnos cuenta que esos dos triángulos cumplen el axioma de congruencia, y de ahí resulta que entonces los ángulos de la base, así luego se les suele llamar, también son iguales. Por lo tanto, si un triángulo tiene dos lados iguales, es decir, si es isósceles, también tiene dos ángulos iguales. Y esto no fue otra cosa más que realizar la ida del teorema, que es un sí solo sí. Ahora, obviamente tenemos que realizar el regreso. En el regreso, yo también, otra vez, obviamente, nuestra hipótesis ahora es que beta es igual a gamma, y ahora lo que tenemos que demostrar es que B es igual a C, por demostrar que B es igual a C. Ahora, para hacer esta demostración, nuevamente nos vamos a basar o a guiar en una figura. Entonces, nuevamente supongamos que tenemos un triángulo. Aquí lo voy a pintar. Un triángulo aquí, más o menos aquí, más o menos aquí. Es el triángulo A, B, C. Este es A, este es B, este es C, este es beta, este es gamma. ¿Sale? Ahora, por hipótesis nos están diciendo que este ángulo beta es igual a este ángulo gamma. Lo que queremos demostrar es que entonces este lado, que es el lado AC, que es B, es o sea igual al lado, creo que lo dije mal, el lado B, que es el segmento AC, tiene que ser igual al lado C, que es el segmento AB. Eso es lo que hay que demostrar. Y la técnica que voy a utilizar ahorita es una técnica que la vamos a estar utilizando más de una vez en este tema de triángulos de congruencia. Es decir, vale la pena como poner atención a esta técnica, porque la vamos a emplear en más de un momento. Si yo quiero demostrar que B es igual a C, lo voy a hacer por contradicción. Es decir, voy a supongamos que B es distinto de C. Es decir, yo voy a suponer que este lado es distinto de este lado. Entonces, cuando dos segmentos son distintos, forzosamente alguno de ellos tiene que ser mayor que el otro. Y en este momento voy a utilizar este argumento que se suele utilizar. Es decir, voy a decir, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que el que es mayor de estos dos es C. Sin pérdida de generalidad, voy a suponer que C es mayor que B, ¿no? Porque si resultara que el que es mayor es B, entonces tendría que hacer lo mismo que voy a hacer ahorita, simplemente haciendo esa consideración. Entonces, por eso podemos poner esta acotación: sin pérdida de generalidad, supongamos que en este caso el que es mayor es C. Ahora, si el segmento C es mayor al segmento B, entonces podemos decir que esto implica que existe, y aquí lo voy a empezar a pintar con otro color para que se vea, eh, implica que existe un punto D, implica que existe
un punto D que pertenece al segmento AB de tal forma o tal que, fíjense, yo estoy suponiendo que el segmento B es menor que el segmento C. Por lo tanto, si este segmento B, digámoslo así, otra vez yo lo levantara, creara una copia de él y lo acomodara de tal forma que iniciara en el punto B, entonces el punto B terminaría, digámoslo así, antes del punto A. Por lo tanto, es que estoy diciendo que existe este punto D. Entonces, existe un punto D en AB tal que BD es igual al segmento AC, que no es otra cosa más que el segmento B. Ya con esta consideración yo puedo empezar a trabajar, porque ahorita yo puedo simplemente considerar el segmento que va de D a C. Y si se fijan, yo lo que puedo hacer en este momento es considerar, y aquí nada más hay que como tener como mucho cuidado en lo siguiente. Lo que hicimos fue construir el segmento BD de tal manera que sea igual al segmento AC, y acabamos de ver que obviamente el segmento AC es el que le hemos llamado B. Es decir, ahorita por un lado yo lo que estoy diciendo es que el segmento BD, y lo voy a poner con este color para que se distinga, también tiene longitud o es igual al segmento B. Entonces creo que se entiende. Ahora, lo que voy a hacer es considerar ahora el triángulo DBC. Si yo considero el triángulo DBC, yo puedo darme cuenta de lo siguiente. En ese triángulo, en el triángulo DBC, uno de sus lados es B precisamente. El ángulo adyacente a B es beta y el lado adyacente es A, es decir, contiene la información lado, ángulo, lado. Ahora, lo que voy a hacer, y lo voy a hacer, de hecho voy a dibujar otras figuras para que se entienda como con más claridad lo que estoy haciendo. Quizá mis figuras visualmente no sean iguales a las de arriba, simplemente hay que seguir como lo que teóricamente estoy haciendo. Es decir, ahorita yo ya construí, digámoslo así, el triángulo, construimos al triángulo DBC. En este triángulo uno de sus lados es B, este ángulo es beta y este lado es A. Y ponerlo aparte ayuda mucho como a visualmente no confundirnos. Ahora, lo que voy a hacer es lo que hicimos aquí arriba. Ahora consideremos otra vez al triángulo original, es decir, al triángulo ABC. Nuevamente creemos una copia, un fantasmita, a mí me gusta decir. Nuevamente creemos una copia de él y saquémosla. La trasladamos hacia aquí y nuevamente la volteamos, nuevamente haciendo que B ahora quede del lado donde está. Ahora haciendo nuevamente que C quede donde está B y que B quede donde está C. Si hacemos eso, entonces el triángulo me quedaría así. Ahora aquí C, ahora aquí B y A me sigue quedando acá. Si se fijan, entonces el lado B se volteó y se pasó de este lado. El lado A, aunque se voltea, sigue estando en este lugar. Y ahora si se fijan, el lado gamma que está aquí se pasó de este lado y queda acá. Este es gamma. Entonces, si se fijan, yo puedo considerar al triángulo DBC, que es el que yo ya había escrito aquí con esta notación, y puedo considerar al triángulo original, pero volteado, es decir, puedo considerar al triángulo ACB. Y puedo darme cuenta que estos dos triángulos cumplen el criterio lado porque es B, ángulo porque aquí es beta y aquí es gamma, pero por hipótesis ellos beta y gamma son iguales, y lado porque aquí está A y aquí también está A, es decir, están cumpliendo nuestro axioma de congruencia lado, ángulo, lado, es decir, estos dos triángulos son congruentes.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las restantes partes correspondientes también son iguales. Pero ahora fijémonos, ¿quiénes son las partes correspondientes? Aquí no hay que confundirnos. Aquí este ángulo gamma es el ángulo del triángulo ABC. Y el ángulo que voy a pintar ahorita, al cual le vamos a llamar gamma prima, es el ángulo correspondiente al triángulo de BC. Es decir, ese gamma prima es gamma prima. Ahora, en este triángulo, cuando lo volteamos, lo que ocurre es que el ángulo beta quedó de este lado. ¿Sale? Ahora, lo que tenemos ahorita es precisamente que los restantes lados y los restantes ángulos de estos dos triángulos también son iguales. En particular, en este momento, gamma prima, que es el que estoy poniendo aquí de color como rojo, tiene que ser igual, o más bien ya es igual a beta por el axioma. Ahora, si se fijan, a su vez, beta, por hipótesis, es igual a, ¿dónde está? A gamma. Entonces, lo que yo tendría es que gamma prima es igual a gamma. Pero si se fijan, aquí ya tenemos una contradicción, porque si se fijan, aquí lo que vamos a hacer, y aquí habría que empezar a notar ese tipo de cosas, es lo que vamos a hacer es aplicar nuestro axioma de ángulos. Es decir, que si yo tengo un punto dentro de la región angular, ese punto siempre genera ángulos menores. Es decir, si se fijan, en este momento, cuando yo elegí el punto D quedó dentro del ángulo gamma. Por lo tanto, cuando yo determine los ángulos que el punto D genera, esos dos ángulos, tanto este que es gamma prima como el de arriba, tienen que ser menores que gamma. Es decir, aquí yo ya podría decir esto es una contradicción a nuestro axioma. ¿Sale? Pues, precisamente por axioma, pues el ángulo gamma prima tiene que ser menor que el ángulo gamma. ¿Sale? Y entonces, al yo encontrar una contradicción, tengo que ver la contradicción de dónde surge. Obviamente la contradicción surgió de suponer que B es distinto de C. Por lo tanto, yo puedo decir, por lo tanto, como no puedo llegar a una contradicción, por lo tanto tiene que pasar que B es igual a C, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, hasta este momento ya llevamos que si yo tengo un triángulo isósceles, sus ángulos también son iguales, los ángulos opuestos a los lados iguales. E inversamente, si yo tengo que en un triángulo hay dos lados iguales, entonces los lados que son opuestos a estos ángulos también son iguales. Es decir, el teorema del triángulo isósceles es un sí y solo sí. Es decir, un triángulo es isósceles sí y solo sí beta es igual a gamma, donde estamos pensando que beta y gamma son estos dos ángulos de un triángulo que está nombrado de esta manera. ¿Sale? Entonces, le voy a dejar hasta aquí. El siguiente paso va a ser demostrar nuestro primer criterio de congruencia, que va a ser el criterio lado, lado, lado. Y precisamente para demostrar ese criterio vamos a utilizar algunas de las cosas que ya vimos en este momento. En particular, vamos a utilizar el teorema del triángulo isósceles y justo por eso lo estamos demostrando en este momento. Entonces, por el momento le voy a dejar hasta aquí. Soy Jorge Alonso y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias.